Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la presentación y la invitación. Como bien mencionó, les voy a presentar a continuación una de las tecnologías sustentables para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que es puntualmente la tecnología TMB, que por las siglas en castellano significa tratamiento mecánico biológico. Antes de pasar a datos estadísticos o hacer alguna comparativa de en qué situación se encuentra la Argentina respecto, por ejemplo, de Europa, me gustaría comentarles qué es el TMB. El TMB, como les dije, es el proceso de tratamiento mecánico biológico en donde el residuo es procesado, como las siglas lo dicen, en dos grandes procesos. Uno es el tratamiento mecánico, que lo que busca es separar la fracción orgánica de la fracción inorgánica del residuo. Y después el otro gran proceso que se da en estas plantas es el tratamiento biológico. Es decir, la fracción orgánica que separamos en ese tratamiento mecánico, hacerle un procesamiento biológico, ya sea aeróbico o anaeróbico. Si nos vamos un poquito para arriba en el tratamiento mecánico, dijimos que separábamos la fracción orgánica que va a un tratamiento, pero a su vez nosotros en este proceso lo que hacemos es también valorizar o recuperar materiales que nos llegan en la corriente de residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, nosotros en nuestra planta, que después la vamos a mostrar como un estudio de caso, hacemos la recuperación de materiales reciclables, todo lo que son plástico, papel, cartón, aluminio, o sea, metales, sean ferrosos o no ferrosos. Hacemos un recupero del árido que nos llega en los residuos, y esto no se da en nuestra planta, que es CCR, significa combustible sólido a partir de residuos, para la producción, o para la utilización en cementeras como combustible alternativo. Esto es lo que les estoy mostrando a nivel, macro, es una planta de TMB típica. Pensemos que hay más de 30 combinaciones distintas que puede existir de este tipo. Algunas plantas producen CCR, algunas no, como la nuestra. Algunas plantas recuperan árido, algunas no. Y lo mismo ocurre con el tratamiento biológico. Nuestra planta tiene un tratamiento aeróbico para producir un producto bioestabilizado a partir de la fracción orgánica que logramos separar, pero hay otras plantas que también tienen un tratamiento anaeróbico. Y hay otras plantas que tienen una combinación de los dos tratamientos. A ver, para ver un poco y comentarles algunos datos estadísticos, y me remito a Europa, pero más que nada porque esta tecnología es ampliamente difundida y utilizada. Si hacemos algunos cálculos simples, numéricos, de una producción media de residuos sólidos que tiene la Comunidad Europea, los 27 Estados miembros, ronda los 450-500 kilos por toneladas por año. Y si asumimos que hay 740 millones de habitantes, nos da 350 millones de toneladas por año de residuos. Algo importante para demostrar la utilización de este tipo de tecnología y lo ampliamente difundida que está en el caso de Europa, es que el 40% de los residuos que no son enterrados directamente o incinerados directamente son procesados a través de esta tecnología. Las otras tecnologías viables puede ser el compostaje, la biodigestión anaeróbica de manera directa, pero bueno, es un número realmente importante, y ahora vamos a ver cómo se alcanza este 40% de residuos procesados. Esta es una tabla resumen, que lo único que intento demostrar acá es, o mostrar más que demostrar, es la cantidad de plantas país por país que hay de este tipo de tecnología de tratamiento mecánico biológico. Vean que para alcanzar este porcentaje, que es un porcentaje muy alto de tratamiento en Europa, se puede lograr únicamente con una cantidad importante de plantas y con una buena capacidad de tratamiento. Vean, en el caso de Italia, por ejemplo, son los casos típicos donde mayormente se da este tipo de tecnología, que son 133 plantas, o en España 84. Los beneficios que tienen estos dos países es que forman mancomunidades, o sea, regionalizan los residuos, y este tipo de tecnología de tratamiento mecánico biológico es tan flexible que permite la modularidad, es decir, permite hacer plantas de 200, 300 toneladas por día de procesamiento de residuos, como también de 1500 o hasta 2000 toneladas. Para ver un poco la evolución de cómo fue, tengo que ir para atrás, cómo fue la evolución en Europa de este tipo de tecnología, del año 2015 a de 2005 a 2011 existían 330 plantas con una capacidad de tratamiento de 33 millones de toneladas. Entre el año 2012 al 2017 ese número se incrementó de 330 a 450 plantas, y la capacidad total de tratamiento por año pasó a 450 millones. Hablando un poquito de las ventajas de la utilización de este tipo de tecnología, principalmente este tipo de tecnología
está comprobada. Está comprobada no solo a través de la cantidad, infernal, la cantidad inmensa de plantas que hay a lo largo de Europa, sino que más allá del proveedor o más allá de la capacidad de planta, todo este tipo de tecnología lleva décadas procesando residuos en Europa, con lo cual ya estamos hablando de una quinta generación de este tipo de plantas. Es económicamente viable con respecto a que si la comparamos por ejemplo con una waste to energy, obviamente es económicamente viable, no significa que sean baratas, obviamente requiere una inversión importante para el procesamiento y más las que son las de última generación o las de quinta generación, pero comparada con una tecnología, por ejemplo waste to energy, es realmente económicamente viable para que en una regionalización, por ejemplo, de una capacidad de tratamiento de 100 o 200 toneladas por día, es decir, pueda llevarse a cabo, que de otra manera con otro tipo de tecnología no podría lograrse. Esto, bueno, resume un poquito la solución flexible adaptable, la modularidad que les comentaba, que permite que sea viable implementarla en distintos tipos de regiones, permite la recuperación del material valorizable y recuperable, y un punto muy importante que es que reduce el volumen de los residuos a enviarse a relleno sanitario, que era una de las cuestiones que comentaba Atilio recién. Este yo diría que es el principal, la principal ventaja que tiene este tipo de plantas. Después le voy a hacer un balance de masa de lo que es la planta que nosotros estamos operando para que vean del 100% de ingreso de residuos sólidos urbanos que arriban a la planta, cuánto es el porcentaje real de toneladas que evitan disponerse en el relleno sanitario. Al evitar disponer toneladas y más que nada al separar la fracción orgánica y darle un tratamiento aeróbico, que es en el caso nuestro, reducimos la cantidad de biogás que se emitiría en ese relleno sanitario. Y además reducimos la cantidad de lixiviado que se genera en ese relleno sanitario. Con lo cual podemos decir que todas las ventajas resumidas de la planta de TMB resulta siendo una solución ecosustentable. Si ampliamos un poquito para que tengan una idea de magnitud de lo que es, si nos enfocamos en lo que es la reducción de residuos en este tipo de planta, asumiendo, a ver, esto podría variar de acuerdo al punto físico donde tomemos el muestreo, pero asumiendo 1,1 tonelada o 1,1 metros cúbicos por tonelada, en una TMB básica existe un 40% de reducción de masa, y en una TMB de quinta generación o de última generación puede llegar ese valor hasta un 70% de reducción de masa. Y en volumen, que es algo importante más que nada por el tema del relleno sanitario, que es algo que prima en el diseño y en la vida útil, ese número puede pasar de un 58% hasta un 79% en las plantas TMB de última tecnología. A ver, ¿qué les quiero mostrar ahora? Esta es la planta que nosotros actualmente operamos en el Complejo Ambiental Norte 3. Esta planta es la única que hay en Argentina y en Sudamérica. Comparen esto, ¿no? O sea, estamos hablando que en Europa también hay otro nivel económico, socioeconómico, pero estamos hablando que hay más de 450 plantas distribuidas en todos los países, más ricos, menos ricos, y acá estamos recién operando desde el año 2012 la primera planta. Esto es un buen inicio, pero también nos marca lo que nos falta recorrer, ¿no? Para procesar como corresponde el 100% del residuo antes de disponerlo en un relleno sanitario, como lo mencionaba Tilio en la charla anterior. Para ubicarlo geográficamente, esta planta, estas son imágenes reales, se ubica en el Complejo Ambiental Norte 3 Seamse. Rosalba, no sé si le llegó a explicar dónde está ubicado el Complejo Ambiental Norte 3 Seamse. Se ubica a la vera del Camino del Buen Aire. Esta es la autopista Camino del Buen Aire, que el Camino del Buen Aire intercomunica lo que es la autopista panamericana con la autopista acceso este. El complejo ambiental de Seamse, el complejo ambiental Norte 3, es donde se ubica el relleno sanitario, donde dispone el grueso de los municipios del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese lugar existen rellenos sanitarios, existe también centrales de generación de energía a partir de biogás que generan los rellenos sanitarios, y también cuenta con una planta que es la que operamos nosotros, que es de tratamiento, que se ubica acá, de tratamiento mecánico-biológico, en donde, para tener algunos datos de la planta, como les decía, empezó en el año 2012 la operación, se hizo un revamping de la planta, y ahora les comento brevemente qué es lo que se hizo en el año 2014, para llegar a estas capacidades de producción de 1.100 toneladas por día.
nosotros procesamos 1.100 toneladas por día de residuos provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exclusivamente porque esta planta fue, digamos, la inversión la hizo nuestro grupo empresario, pero fue para procesar los residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la Ley de Basura Cero que está inmerso en la capital federal. A ver, el revamping que yo mencioné en el año 2014 se hizo porque nosotros al inicio de la operación de la planta tuvimos problemas operativos. ¿Cuáles fueron esos problemas operativos? En donde se dio en conjunto la containerización de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nos arribaban a la planta todo tipo de residuos. El tipo de residuo que antes tal vez no hubiese llegado, comenzó a llegar porque la containerización lo que permitió es que cualquier vecino, nos ha pasado y hemos hecho trazabilidad, taller mecánico, abra los contenedores y disponga, por ejemplo, en nuestra planta antes del año 2014 nos entraba un bloque de motor. Entonces imagínense que ninguna planta de tratamiento mecánico biológico en ninguna parte del mundo está preparada para este tipo de residuos, está preparada para residuos sólidos urbanos. No ha llegado, por ejemplo, a nuestra planta una vía de tren, o sea, un pedazo de riel de tren, o sea, cosas inimaginables. No ha llegado medio auto, o sea, compactado obviamente, pero no ha llegado medio auto. Entonces tuvimos que hacer una modificación tecnológica de la planta, donde tuvimos que poner un triturador de alta potencia para justamente permitir que en el caso de que más allá que nosotros hagamos la separación de los impropios, que lo denominamos nosotros, antes del proceso, en el caso que pase algún material impropio, ese triturador lo deje de un tamaño aceptable para el correcto funcionamiento y la segregación futura. Hasta el momento, vuelvo a los datos. Hasta el momento, las toneladas procesadas que llevamos desde octubre del 2012 son más de 1.300.000 toneladas y evitadas más de 700.000. La planta cuenta con 3 turnos, en las cuales nosotros hacemos la recepción del residuo en los 3 turnos, y... perdón, me quedé viendo lo de los 5 minutos que tengo, a ver cómo llego. En los 3 turnos en donde operamos nosotros, es decir, procesamos residuos durante el turno mañana y el turno tarde. Durante el turno noche seguimos con la recepción de los residuos, que es el fuerte de la recepción, y hacemos el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento. Más allá de las certificaciones, bueno, estos son datos que tal vez no son tan importantes. Sí es estos son importantes, por ejemplo, estamos hablando de seguridad, pero sí es para que ustedes lo conozcan, es que existe un sistema automático de pesaje en el ingreso y el egreso a través de un sistema RFID. Es decir, todos los camiones que ingresan a nuestra planta y salen de nuestra planta están monitoreados bajo los tags, como son los telepeajes que tenemos instalados en el auto. Bueno, todo ese mismo identificador está puesto en cada uno de los camiones que ingresan y salen, y a través del balance de la pesada automática, no hay balancero, sino que es un pesaje automático, se hace el peso, se toma la foto, se identifica el lugar de procedencia y en función de eso se hace el balance neto. Ahí nosotros a fin de mes, SEAMSE es el que nos hace el control y nos audita y nos dice la cantidad reales de toneladas evitadas en la disposición. Para ir a un layout, esta es nuestra planta, está conformada por dos naves principales que tiene 1 hectárea cada una, en donde en la primera, voy a ir un poquito rápido, van a ver que hay 3 líneas. En toda la primera se da el proceso de tratamiento mecánico, en donde van a ver que hay 3 líneas, le decía. En la del medio es donde ingresa el residuo, y después el residuo va pasando de línea en línea, haciendo como un tamizado para lograr esa separación de lo que es la fracción orgánica y para lograr una mejor separación de todos los componentes valorizables o recuperables que nosotros nos interesa extraer de la corriente del residuo. Y la otra nave es la nave de bioestabilización, también, como les decía, de 1 hectárea, que es donde se envía el material orgánico para el proceso aeróbico de bioestabilización. Voy a ir un poquito más rápido. Acá tenemos la fosa de recepción y acondicionamiento del residuo, en donde, a ver algunas fotos, rápido. Esta es la fosa, digamos, es la parte inicial del proceso en donde nosotros recibimos el residuo. Acá se ve una retropulpo, que es un equipo especial para este tipo de operación. Puentes grúa, que lo que van haciendo es acercando el residuo, con eso se va haciendo el manejo, y este equipo es el que va dosificando. Al no se llega a ver bien la foto, acá está el triturador, va tomando el residuo de la fosa y lo va disponiendo en el triturador. Post-trituración, que en realidad está mal llamado trituración, es un, digamos, abridor de bolsas y justamente el reductor de granulometría, del tamaño del residuo que ingresa, porque no es que tritura. Una botella de PET que ingresa, lo que hace ese equipo es justamente aplastarla, pero no la desgarra ni la tritura, con lo cual podemos seguir recuperándola. Vemos abajo rápidamente, perdón.
Este equipo amarillo, una vez que pasa por el triturador, pasa por este equipo amarillo, digamos que lo que va haciendo es barriendo el residuo a lo largo de la cinta para darle un espesor uniforme, y después empieza todo el proceso netamente de separación mecánica. Se da en ese sector de la planta. ¿Y cómo se da el proceso de separación mecánica? Por dos procesos físicos claves y principales, que son separación por tamaño a través de los trómeles. Esto es la parte interna de este trómel. Este trómel lo que hace es un tambor, o sea, con un tamaño determinado, que lo que va haciendo es dejando caer todo, obviamente, lo que es menor a ese tamaño, y el rebose sigue de largo para ser reprocesado en los otros trómeles, y así sucesivamente. Y estratégicamente en la planta tenemos ubicados dos equipos de estos que son ciclones de aspiración. Lo que va haciendo es separar el residuo, pero lo separa por peso. Entonces, los dos procesos que se dan físicos es separación por tamaño y por peso. Con eso logramos que en las tres líneas tengamos tres tipos de residuos distintos. En la línea número 1 se da el residuo liviano o plano. En la línea número 2 se da el residuo muy pesado o árido, que nosotros utilizamos después en los rellenos sanitarios. Y en la línea número 3 se da el resto de los materiales, en donde se da el grueso, que lo llamamos material más rico, que son lo que es PET, aluminio, polietileno de alta densidad o soplado y basal. Esto ahora lo que se va a ver es la cabina de triaje o de separación, en donde se da la separación manual. Acá estos operadores están ubicados en esta posición, y al final de la línea tenemos un separador magnético en el que se separa automáticamente el material ferroso, y una por corriente de Foucault, en donde se separa automáticamente lo que es el aluminio. Ya voy terminando. ¿Qué hacemos con la fracción orgánica? La mandamos al proceso de bioestabilización. Estas son imágenes reales de los túneles, en donde una pala, el proceso bioestabilización, esta es toda la fracción orgánica que cae de la planta de separación, se ingresan a estos biotúneles, que son los que están distribuidos tanto en las naves como en el exterior de la planta, y después se cubre con una membrana selectiva. Esta membrana selectiva es lo que hace es, y por abajo insuflamos aire, forzamos a que el proceso sea aeróbico. ¿Y por qué lo forzamos? Primero para que sea aeróbico, y después lo forzamos también para que el tiempo de residencia del proceso sea más corto que dejarlo de manera natural. Entonces, lo que logramos con esto es un producto bioestabilizado que después de 21 a 23 días de proceso logramos que el material esté estéril, porque aseguramos que durante entre 3 y 4 días esté por arriba de los 55 grados. Después la curva de temperatura la bajamos, y una vez que logramos bajar, la llevamos a los 21 días de proceso, y este material procesado lo utilizamos como primer estrato en la cobertura del relleno sanitario. Vean que hay una simbiosis en lo que es, por un tema de cercanía, entre lo que es la planta de TMB con el relleno sanitario. O sea, lo que se puede usar con esto, que evitamos la sobreexplotación de la cantera. Reemplazamos suelo por este tipo de material que está bioestabilizado. Bueno, esto muestra el proceso que les comentaba recién, en donde insuflamos aire. La membrana selectiva deja pasar determinados componentes, por ejemplo dióxido de carbono, pero retiene parte de la humedad y parte de los olores, y también es impermeable. Y estos son los parámetros que, bueno, controlamos. Y para ir terminando, perdón que vaya rápido, pero ya tengo que ir cerrando el tema. Esto es importante, el rendimiento de planta. Del 100% de los residuos que ingresan, el 5% nosotros son residuos voluminosos o impropios que nosotros sacamos, que no ingresamos al proceso para cuidar el equipamiento existente. Ese 5% de voluminosos, en el caso de existir algún tipo de, por ejemplo, ha pasado acá, nos puede llegar, por ponerles un ejemplo, un termotanque. Ese termotanque no entra al proceso, si lo separamos, no, digamos, queda a un costado, pero sí lo recuperamos, lo vendemos como chatarra. Hay otro material que no tiene valor comercial y va como rechazo a disposición final. Luego de la preselección viene la separación mecánica, en donde separamos, como les comentaba, la fracción inorgánica, que es la que va a las tres distintas líneas. Eso representa el 41%. Y luego de la separación manual y automática de los metales, obtenemos un recupero del 9%. Este 9% está conformado por la totalidad de los materiales que recuperamos, más el material árido que nosotros utilizamos en los rellenos sanitarios. Brevemente, para que entiendan, el material árido es pedazos de madera, pedazos de escombro que pueden llegar a haber pasado del proceso y que lo utilizamos en el relleno sanitario como conformación de playa de descarga. El camión, cuando arriba el relleno sanitario, tiene que tener una playa sólida para hacer, justamente, atracar y poder descargar residuos. El agente de operación del relleno sanitario utiliza y compra escombro del exterior
para hacer esa playa sólida. Entonces parte del material, en vez de comprarlo y traerlo del exterior, lo utilizamos de esta misma planta. Y para que cierre el 100%, el 54% restante de la fracción orgánica que se envía a bioestabilización, y esa bioestabilización se produce una reducción biológica, que significa, esta es la humedad que se pierde en el proceso, o sea, esto se pierde, esto es humedad que contenía el residuo, que después luego, como se levanta su proceso exotérmico, levanta temperatura, parte del agua se evapora, y después lo que realmente nos queda, si lo vamos en valores porcentuales, es un 36% que se utiliza como esa primera capa o esa primera estructura de cobertura del relleno sanitario. Con lo cual, haciendo un cierre global de rendimiento de planta, nuestra planta actualmente está en un 63% de reducción en peso. De 1000 toneladas que ingresan, 630 se recuperan y dejan de ir al relleno sanitario de manera directa, sino como sustituto de otro producto. A ver, si se recuerdan, una de las primeras anteriores hablaba de un 70% de la última generación. Estamos tendiendo a eso, pero lo que pasa es que obviamente mientras más cuesta más alcanzar, cuesta muchísimo dinero alcanzar ese rendimiento, porque tenemos que incorporar mucha tecnología, mucha tecnificación para hacer el proceso cada vez más fino y poder separar mayor cantidad de materiales y hacer un proceso biológico completo. Y con esto cerramos, espero que les haya sido, perdón, me doy vuelta así, pero que les haya sido interesante. Ahí les dejo mi correo por cualquier duda, o se pueden contactar con la gente de ahí para hacerme alguna consulta si es que la tienen. Bueno, muchas gracias.